Salida norte bloqueada, repito, norte bloqueada. Sur asegurado, oriente cerrado. 8-0 objetivos dentro del perímetro. Bájate del vehículo, manos arriba. Brazo atrás. Tranquilo. Oeste firme sin movimiento. Hay decisiones que uno toma sabiendo que no hay vuelta atrás, que una vez que das la orden, todo lo que venga después será consecuencia directa de ese momento, de esa palabra, de ese movimiento. El operativo de Uruapan fue una de esas decisiones. Cuando la inteligencia confirmó que 80 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación estaban concentrados en la ciudad, preparando un golpe masivo contra los Viagras y células de autodefensa, supe que teníamos una ventana de oportunidad que no se repetiría. Pero también supe que lo que estábamos a punto de hacer podía salvar cientos de vidas civiles o convertir a Uruapan en un infierno. 80 hombres armados hasta los dientes, entrenados para matar, acorralados en una ciudad de casi 300,000 habitantes. No había manual para esto. No había protocolo que cubriera la magnitud de lo que estábamos planeando. Solo había una certeza. Si los dejábamos actuar, la masacre sería inevitable. La información llegó a través de un infiltrado que llevábamos meses cultivando dentro de la estructura operativa del CJNG en Michoacán. No era un informante cualquiera. Era un hombre que había visto demasiado, que había participado en levantones, descuartizamientos, fosas clandestinas. Un hombre que todavía tenía algo de conciencia bajo todas esas capas de violencia y supervivencia. Me llamó a las 3 de la madrugada, su voz temblaba cuando me dijo que el Mencho había autorizado una operación de exterminio total en Uruapan. 80 sicarios de élite, convocados desde Jalisco, Colima y Guanajuato, armas de grueso calibre, Barrett 50, lanzagranadas, chalecos antibalas nivel 4, no venían a intimidar, venían a borrar del mapa a cualquiera que se les opusiera. El objetivo era claro, tomar el control absoluto de la plaza, eliminar a los Viagras de una vez por todas y mandar un mensaje tan brutal que nadie en Michoacán volviera a cuestionar quién mandaba. Convoqué una junta de emergencia con el Estado Mayor. Éramos 6 personas en esa sala. Yo, el comandante de la Guardia Nacional en Michoacán, 2 generales del Ejército, un analista de inteligencia y el coordinador estatal de la Fiscalía. Les presenté la información, les mostré los mapas, las fotografías satelitales, los reportes de movimientos. 80 hombres distribuidos en 7 casas de seguridad en distintos puntos de Uruapan, esperando la orden para moverse al amanecer. Teníamos menos de 6 horas para decidir qué hacer. Algunos propusieron esperar, seguir monitoreando, dejar que se movieran para interceptarlos en carretera abierta donde el riesgo civil fuera menor. Pero yo sabía que eso era una trampa. En carretera abierta, con 80 sicarios dispersos en caravanas, el caos sería incontrolable. Tendrían rutas de escape infinitas. Podrían dividirse, desaparecer en la sierra, reagruparse. No. Si queríamos neutralizarlos, teníamos que hacerlo ahora, mientras estaban concentrados, mientras creían que nadie sabía que estaban ahí. Propuse algo que nadie había hecho antes con esa magnitud. Un cerco total. Bloquear todas las salidas de Uruapan, todas las carreteras, todos los caminos vecinales, todos los accesos a la ciudad. Cortar internet, telefonía celular, comunicaciones. Dejarlos sin coordinación externa. Y luego entrar casa por casa, con fuerzas especiales, neutralizarlos antes de que pudieran reaccionar, antes de que pudieran organizarse, antes de que pudieran usar a los civiles como escudos. El silencio en la sala fue sepulcral. Uno de los generales me miró como si hubiera perdido la cabeza. Me dijo que lo que estaba proponiendo era un asedio militar en plena zona urbana, que podíamos provocar un baño de sangre, que los sicarios, al verse acorralados, responderían con una violencia desmedida. Tenía razón. Pero también teníamos razón nosotros. Si no actuábamos, el baño de sangre vendría de todas formas, solo que serían civiles inocentes los que pagarían el precio. Les dije algo que había aprendido tras años de enfrentarme al narco, tras sobrevivir a 3 atentados directos contra mi vida, tras ver morir a compañeros en operativos que salieron mal. Les dije que en esta guerra no hay decisiones fáciles, solo hay decisiones menos malas. Dejar que 80 sicarios del CJNG ejecutaran su plan era inaceptable. Intentar interceptarlos en movimiento era un riesgo que podía terminar en tragedia. Pero cercar la ciudad, cortarles toda posibilidad de escape y neutralizarlos con precisión quirúrgica nos daba al menos una oportunidad de controlar el caos. No sería perfecto, habría resistencia, probablemente habría bajas de ambos lados, pero era nuestra mejor carta. El comandante de la Guardia Nacional fue el primero en apoyarme. Dijo que tenía 1,500 elementos listos para desplegarse. Los generales del Ejército confirmaron que podían movilizar 3 batallones en 2 horas. La Fiscalía garantizó que las órdenes de aprehensión estaban listas. Teníamos luz verde, ahora solo faltaba ejecutar lo imposible. El despliegue comenzó a las 4 de la madrugada. Mientras Uruapan dormía,
Cientos de vehículos militares y de la Guardia Nacional se movían en signo absoluto hacia los puntos de bloqueo. Teníamos identificadas las principales salidas: la carretera federal 14 hacia Pátzcuaro, la carretera 37 hacia Lombardía, los accesos hacia Taretán y Tingambato, las brechas que conectaban con los municipios serranos. Cada punto fue fortificado con retenes pesados, vehículos blindados, ametralladoras 50. Nada entraría ni saldría de Uruapan sin que nosotros lo supiéramos. Al mismo tiempo, unidades de ciberinteligencia ejecutaron el corte de comunicaciones. No fue total, porque eso habría generado pánico civil inmediato, pero sí lo suficientemente selectivo como para interferir las frecuencias de radio que sabíamos que el CJNG utilizaba. Queríamos aislarlos. Queríamos que cuando despertaran y vieran que algo andaba mal, ya fuera demasiado tarde para reorganizarse. A las 5:30 de la madrugada, las fuerzas especiales iniciaron el movimiento hacia las 7 casas de seguridad. Teníamos las direcciones exactas. 3 estaban en la colonia La Magdalena, 2 en el centro histórico cerca del mercado de Antojitos, 1 en la salida Lombardía y la última en una zona rural al norte de la ciudad. La estrategia era simultaneidad absoluta, golpear las 7 ubicaciones al mismo tiempo para que no pudieran alertarse entre ellos. Cada equipo estaba compuesto por 20 operadores de élite, comandos de la Guardia Nacional, elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales y tiradores selectos del Ejército. Todos con órdenes claras: neutralizar con vida si era posible, abatir solo si representaban peligro inminente. Yo sabía que esa orden era casi imposible de cumplir cuando te enfrentas a sicarios que prefieren morir disparando antes que entregarse, pero teníamos que intentarlo. Teníamos que demostrar que esto no era una ejecución, era un operativo de ley. Desde el centro de mando instalado en un hangar militar en las afueras de Uruapan, seguí cada movimiento en tiempo real. Pantallas con transmisiones de cámaras corporales, drones sobrevolando cada objetivo, mapas digitales con las posiciones de nuestras tropas. Vi cómo los equipos se aproximaban en la oscuridad previa al amanecer. Vi cómo rodeaban las casas, cómo los francotiradores tomaban posiciones en azoteas cercanas, cómo los equipos de asalto se preparaban para entrar. Y entonces, a las 6 en punto de la mañana, di la orden. 3 palabras que sellaron el destino de esa operación: ejecuten fase 3. Lo que vino después fue una sinfonía de violencia controlada. Las puertas de las 7 casas fueron reventadas casi simultáneamente. Granadas de aturdimiento, equipos entrando en formación táctica, gritos de alto, alto, alto. Y luego el infierno se desató. Los sicarios no se rindieron, ni uno solo levantó las manos. Abrieron fuego de inmediato. En la casa de La Magdalena, el primer equipo se topó con una resistencia feroz. 12 sicarios atrincherados en el segundo piso, disparando ráfagas de AK-47 por las ventanas. Uno de nuestros operadores fue alcanzado en el chaleco, lo tumbó, pero el chaleco aguantó. Respondieron con fuego coordinado, neutralizando a 4 sicarios en los primeros 30 segundos. Los demás se replegaron hacia el fondo de la casa. El comandante del equipo pidió refuerzos. Enviamos un vehículo blindado para cubrir el flanco. La batalla duró 40 minutos. 40 minutos de adrenalina pura, de decisiones tomadas en milésimas de segundo, de vida o muerte en cada esquina. Al final, los 12 sicarios fueron abatidos. Ninguno se rindió. Preferían morir con el dedo en el gatillo que enfrentar lo que les esperaba en prisión. Siempre ha sido así con el CJNG. Saben que traicionar al Mencho significa tortura, descuartizamiento, familia completa asesinada. Prefieren la bala rápida del enemigo que la brutalidad lenta de su propio cartel. En el centro histórico la situación fue diferente. Una de las casas estaba casi vacía. Solo encontramos a 3 sicarios jóvenes, ninguno mayor de 25 años, drogados hasta las cejas con cristal, ni siquiera opusieron resistencia. Se quedaron sentados en el suelo, con las pupilas dilatadas, murmurando incoherencias. Los detuvimos sin disparar un solo tiro. Pero la segunda casa, en el centro, fue otra historia. 18 sicarios armados con equipo militar de primera línea tenían un Barrett 50 calibre montado en una ventana del 3er piso, apuntando hacia la calle. Cuando nuestro equipo intentó aproximarse, abrieron fuego. La ráfaga del Barrett atravesó el blindaje de una patrulla como si fuera papel. Milagrosamente, nadie murió, pero el comandante del operativo tomó una decisión drástica. Solicitó apoyo de un helicóptero artillado. Yo lo autoricé. No había opción. Si dejábamos que esos 18 hombres se atrincheraran con un Barrett 50 en pleno centro de Uruapan, podían causar una masacre civil. El helicóptero llegó en 12 minutos. Un Black Hawk con ametralladora minigun sobrevoló la casa
mientras los tiradores desde tierra mantenían a los sicarios bajo presión. Y entonces, con precisión quirúrgica, el artillero del helicóptero disparó ráfagas controladas contra las ventanas del tercer piso donde estaba el Barrett. Vi las imágenes desde el dron, vi cómo las balas trazadoras impactaban contra el edificio, cómo los sicarios intentaban reubicarse, cómo el fuego desde tierra los obligaba a retroceder. La batalla duró 1 hora y 7 minutos. Al final, 17 sicarios muertos, 1 capturado herido. Había sido brutal, pero necesario. En guerra urbana contra enemigos de esa magnitud, la contundencia es la única garantía de supervivencia. Cada segundo que pasa sin neutralizar la amenaza es un segundo que puede costarle la vida a un civil, a un operador, a cualquiera que esté en el rango de fuego. Las otras 5 casas tuvieron resultados mixtos. En la salida a Lombardía, capturamos a 8 sicarios que intentaron huir por una brecha hacia el monte. Nuestros drones térmicos los detectaron antes de que llegaran a 50 metros. Los interceptamos con unidades caninas y se rindieron sin disparar. Estaban aterrorizados. Uno de ellos, un chico de 22 años originario de Tonalá, Jalisco, lloró cuando lo esposaron. Dijo que lo habían reclutado con promesas de dinero fácil, que nunca había matado a nadie, que solo era su segunda operación. No sé si era verdad. En este mundo, todos mienten para salvarse. Pero había algo en sus ojos que me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, ese chico todavía tenía salvación. En la zona rural al norte, el enfrentamiento fue el más largo. 25 sicarios atrincherados en una finca, con visibilidad de 360 grados. Tenían morteros artesanales, granadas, armamento pesado. Resistieron durante casi 3 horas. Tuvimos que cercar la finca completamente, cortar agua, electricidad y esperar. Al final, el hambre y la desesperación hicieron su trabajo. Se rindieron. Cuando terminó la operación, el saldo fue demoledor pero necesario. De 80 sicarios, 63 fueron abatidos en combate, 17 capturados con vida, la mayoría heridos. Ningún civil muerto, ese era el dato que más me importaba. Ningún civil muerto. Claro, hubo heridos. 3 personas alcanzadas por balas perdidas, todas con heridas no mortales. Hubo pánico, familias enteras escondidas en sus casas durante horas, negocios cerrados, escuelas suspendidas, pero nadie murió por fuego cruzado. Eso significaba que el cerco había funcionado, que el operativo, por brutal que haya sido, logró su objetivo, neutralizar una amenaza masiva antes de que se materializara en una masacre civil. Las críticas llegaron de inmediato. Organizaciones de derechos humanos cuestionaron el uso de fuerza letal. Políticos de oposición me acusaron de militarizar Michoacán. Las redes sociales se llenaron de teorías conspirativas, de acusaciones, de videos editados. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que habríamos enfrentado si no actuábamos. Sabía que esos 80 sicarios no habían venido a Uruapan a negociar. Los interrogatorios a los 17 capturados confirmaron lo que ya sospechábamos. El operativo del CJNG no era solo contra los Viagras, era una demostración de poder absoluto. El Mencho quería mandar un mensaje al gobierno federal, a los carteles rivales, a las autodefensas, a cualquiera que creyera que Michoacán podía liberarse de su control. 80 sicarios masacrando rivales en pleno día, dejando cuerpos colgados en puentes, ejecutando familias enteras. Ese era el plan. Convertir a Uruapan en una zona de guerra tan brutal que nadie se atreviera a desafiarlos nunca más. Uno de los sicarios capturados, un hombre de 38 años con tatuajes del CJNG en todo el cuerpo, nos lo dijo sin remordimiento. Nos confesó que llevaba 6 años trabajando para el Mencho, que había participado en decenas de ejecuciones, que había descuartizado rivales, que había incendiado casas con familias adentro. Y cuando le pregunté si sentía algo, si tenía algún arrepentimiento, me miró con ojos vacíos y me dijo que en este negocio no hay espacio para remordimientos. Que o matas o te matan. Los días posteriores al operativo fueron tensos. Sabíamos que el CJNG no dejaría pasar esto sin responder. Reforzamos la seguridad en todas las instituciones del Estado, aumentamos los escoltas de funcionarios clave, implementamos protocolos de emergencia en hospitales y escuelas y esperamos la respuesta. Llegó 2 semanas después, no en Uruapan, en Zamora, un ataque con drones cargados de explosivos contra un cuartel de la Guardia Nacional, 4 elementos heridos, 2 vehículos destruidos. El mensaje era claro, si los golpeábamos, ellos golpearían de vuelta. Pero algo había cambiado. El operativo de Uruapan había roto un mito. Durante años, el CJNG operó con impunidad en Michoacán porque nadie se atrevía a enfrentarlos directamente con la magnitud que requerían. Teníamos miedo de las consecuencias,
de la violencia que podían desatar, de los riesgos políticos y mediáticos, pero ese día demostramos que sí se podía, que con inteligencia precisa, coordinación militar impecable y decisiones difíciles, podíamos neutralizar incluso a sus operativos más grandes. Recibí amenazas directas después del operativo, mensajes en redes sociales con fotografías de mi familia, con direcciones de lugares que frecuento, con promesas explícitas de venganza. No era nada nuevo. Desde que asumí como secretario de Seguridad, he vivido bajo amenaza constante. 3 atentados contra mi vida, 3 veces que estuve a segundos de morir, balas que atravesaron mi vehículo blindado, esquirlas que rozaron mi cabeza, compañeros muertos a mi lado protegiendo mi cuerpo con el suyo. Vivo rodeado de escoltas 24 horas al día, 7 días a la semana. No puedo ir a un restaurante sin que un equipo táctico revise cada rincón antes. No puedo llevar a mis hijos al parque sin francotiradores vigilando desde edificios cercanos. Es el precio que pago por este trabajo, y lo pago porque creo que vale la pena, porque creo que México puede ser diferente si alguien está dispuesto a tomar las decisiones que nadie más quiere tomar. El operativo de Uruapan se convirtió en referencia internacional. Analistas de seguridad de Estados Unidos, Colombia, España estudiaron cómo lo ejecutamos. Pidieron detalles sobre la coordinación entre instituciones, sobre las tácticas de cerco urbano, sobre cómo logramos minimizar bajas civiles en un enfrentamiento de esa magnitud. Algunos lo calificaron como una operación modélica, otros lo vieron como una escalada peligrosa en la guerra contra el narco. Ambos tenían razón. Fue modélico en su ejecución, pero también fue un recordatorio brutal de hasta dónde está dispuesto a llegar el crimen organizado y hasta dónde tenemos que llegar nosotros para enfrentarlos. No hay gloria en esto, no hay heroísmo romántico, solo hay hombres y mujeres cumpliendo con su deber, arriesgando sus vidas, tomando decisiones imposibles, intentando proteger a un país que a veces parece no querer ser protegido. Meses después del operativo, recibí una carta anónima. Llegó a mi oficina sin remitente, solo con una dirección de Uruapan. Cuando la abrí, encontré una foto. Era una familia, padre, madre, 2 niños pequeños. Al reverso, un mensaje escrito a mano con letra temblorosa. Decía: gracias por salvar a mi familia. Los sicarios iban a atacar nuestro barrio. Ustedes nos salvaron. No firmó, no puso nombre. Probablemente tenía miedo de que lo identificaran, de que el CJNG supiera que había agradecido al enemigo. Pero esa carta me recordó por qué hago esto. ¿Por qué acepto las amenazas, el miedo constante, las noches sin dormir, las decisiones que me perseguirán siempre? Porque detrás de cada operativo, de cada bala disparada, de cada sicario abatido, hay familias que siguen vivas. Hay niños que pueden ir a la escuela sin miedo. Hay madres que no tienen que llorar a sus hijos desaparecidos. No sé cuánto tiempo más podré seguir en este cargo. La presión es constante, los ataques políticos, las campañas de desprestigio, las amenazas del narco, el desgaste físico y emocional. Hay días en los que despierto y no sé si tengo fuerzas para continuar, pero luego pienso en esa familia de Uruapan, pienso en los miles de civiles que están vivos porque tomamos decisiones difíciles y encuentro razones para seguir. El operativo de Uruapan no terminó con el CJNG, no acabó con el narcotráfico en Michoacán, ni siquiera detuvo su expansión permanente, pero demostró que podemos enfrentarlos, que no son invencibles, que cuando el Estado decide actuar con inteligencia, determinación y contundencia, podemos ganar batallas. No la guerra completa, porque esta guerra es interminable mientras exista demanda de drogas, corrupción institucional y desigualdad económica. Pero podemos ganar batallas, y a veces eso es suficiente. 80 sicarios del CJNG sin escapatoria, todas las salidas bloqueadas, un cerco total sobre Uruapan, esa es la historia que quedará registrada en los archivos oficiales. 63 abatidos, 17 capturados, 0 civiles muertos, números fríos, estadísticas oficiales. Pero detrás de esos números hay decisiones que me quitaron el sueño durante semanas. Hay rostros de operadores que cumplieron órdenes sabiendo que podían no regresar. Hay familias de sicarios que perdieron a sus hijos, hermanos, padres, aunque esos hijos fueran asesinos. Hay una ciudad que vivió horas de terror, encerrada, esperando que la violencia no tocara sus puertas, y hay un hombre, yo, que tomó la decisión final, que dijo sí, hagámoslo, que cargará con esa responsabilidad hasta el día que muera. No busco perdón, no busco justificación, solo busco que la gente entienda que en esta guerra no hay decisiones fáciles. La noche después del operativo, me quedé solo en mi oficina hasta las 4 de la madrugada. Revisé cada reporte,
cada testimonio de los operadores, cada video de las cámaras corporales. Quería asegurarme de que habíamos hecho todo bien, de que no habíamos cruzado líneas innecesarias, de que cada bala disparada había sido justificada. Y aunque encontré errores, aunque encontré momentos donde pudimos actuar diferente, también encontré la confirmación de que ese operativo salvó vidas. Los planes del CJNG eran claros, no venían a intimidar, venían a exterminar. Y si los hubiéramos dejado actuar, Uruapan habría amanecido con decenas de cuerpos mutilados colgados en puentes, con familias enteras ejecutadas, con un mensaje de terror que habría paralizado a todo Michoacán. No lo permitimos. Tomamos el control del caos antes de que el caos nos controlara a nosotros. Hay quienes me llaman asesino, hay quienes me llaman héroe. Yo no soy ninguna de las dos cosas. Soy un hombre que aceptó un trabajo imposible en un país que se desangra. Un hombre que todos los días toma decisiones que pueden salvar vidas o terminarlas. Un hombre que vive con el peso de cada elección, de cada consecuencia, de cada rostro que ya no volverá a ver porque murió cumpliendo órdenes que yo di. Cargo con eso. No lo niego, no lo evado. Es mi responsabilidad y la asumo porque alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que pararse frente al narco y decir, basta. Alguien tiene que organizar operativos imposibles, tomar riesgos calculados, enfrentar amenazas constantes. Y ese alguien, para bien o para mal, soy yo. El operativo de Uruapan fue una victoria táctica, pero en el fondo todos sabemos que es una gota en un océano de violencia. El CJNG sigue operando, el Mencho sigue libre. Los cárteles siguen reclutando jóvenes desesperados que no ven futuro más allá de una pistola y un salario del narco. La demanda de drogas en Estados Unidos sigue alimentando esta máquina de muerte. La corrupción sigue carcomiendo instituciones desde adentro y mientras todo eso continúe, operativos como el de Uruapan serán necesarios una y otra vez. No tengo ilusiones de que esto se acabará pronto. No creo en finales felices para esta guerra, pero sí creo en resistir, en no rendirse, en seguir peleando cada batalla como si fuera la última. Porque el día que dejemos de pelear, el día que bajemos los brazos y aceptemos que el narco ganó, ese día México dejará de existir como lo conocemos. Cuando pienso en Uruapan no pienso en los 63 sicarios muertos. Pienso en los cientos de civiles que despertaron al día siguiente y pudieron seguir con sus vidas. Pienso en los niños que fueron a la escuela sin escuchar balaceras. Pienso en los comerciantes que abrieron sus negocios sin miedo a extorsiones violentas. Pienso en la familia que me envió esa carta anónima agradeciéndome por salvar sus vidas. Ese es el verdadero resultado del operativo. No las bajas enemigas, no las armas incautadas, no los titulares de los periódicos. El verdadero resultado es cada vida que se salvó. Y si tengo que volver a tomar esa decisión mañana, si tengo que ordenar otro cerco total, otro operativo imposible, otra batalla en zona urbana, lo haré sin dudar, porque esa es mi responsabilidad. Y porque sé que si no lo hago yo, nadie más lo hará. Esta es la historia del día que bloqueamos todas las salidas de Uruapan y 80 sicarios del CJNG supieron que no había escapatoria. Esta es la historia de una decisión que cambió el curso de la guerra contra el narco en Michoacán, aunque sea temporalmente. Esta es mi historia, la historia de un hombre que eligió este camino sabiendo lo que costaría y que, a pesar de todo, no se arrepiente, porque en este México roto, alguien tiene que tener el valor de enfrentar la oscuridad. Y si ese alguien tiene que ser yo, que así sea.